una secuencia de operaciones de un TAD promediado sobre todas sus operaciones. Es decir, vamos a tomar en cuenta cómo cada una de sus operaciones se comporta. Si queremos hacerlo en detalle, pues ya sabemos cómo hacerlo para un solo algoritmo. Entonces, cada operación que yo le coloque a un TAD, tengo que hacer su algoritmo, ¿verdad? Porque es un programa. Entonces, hacemos el algoritmo, lo analizamos y encontramos una notación adecuada para ese algoritmo, una expresión de la notación. Y después tenemos que pensar que todas esas operaciones pueden ser realizadas por una persona que utilice el TAD. Entonces, ¿cuál sería el peor de los casos? ¿Cuál sería el mejor de los casos? ¿Y cuál sería el caso promedio? Para el análisis amortizado tenemos tres métodos. El primero de ellos que presento es el método agregado, el cual encuentra el costo promedio, ¿verdad?, en el peor caso, o costo amortizado por operación, que va a ser la complejidad en tiempo, ¿se acuerdan? T sub n, sobre N, donde T sub n es el costo total de una secuencia de las n operaciones. ¿Por qué de las n operaciones? Porque un TAD, en el momento que yo decido utilizarlo, yo simplemente selecciono qué operaciones hago. La primera operación va a ser crear el tipo, por supuesto. Es decir, cuando yo declaro la variable de ese tipo, yo indico, ¿verdad?, que tal variable va a ser del tipo tal. Entonces, ¿qué acciono? El constructor, básicamente. Lo puedo iniciar de una vez, que sería un constructor que inicia la variable, o lo puedo poner en vacío, o lo puedo usar un constructor copia si estamos hablando de C++. Entonces, por lo menos esa operación, y si lo creo es para hacer algo con ella. Entonces normalmente puedo asignarlo a otra variable, puedo hacer las operaciones en cualquier orden que están decididas o que están especificadas para ese tipo. Ese costo amortizado se aplica a cada operación, así existan varios tipos de operaciones en la secuencia y los costos de cada operación se asumen que son iguales. Tenemos un ejemplo, ahorita vamos a ver la especificación completa para recordarla, la habíamos visto cuando vimos eso. La especificación para la pila, tenemos que la pila normalmente empilamos elementos. ¿Elementos de qué? De cualquier tipo. Puede ser otra pila, puede ser un arreglo, puede ser lo que a ustedes se les ocurra colocar como tipo elemento. ¿Okay? Y las dos operaciones fundamentales son, en inglés, push y pop, ¿verdad? Para los que les gusta, aquí está en español, meter un elemento en la pila y sacar un elemento en la pila. Ambas operaciones, ¿verdad?, asumen que el tipo pila ya está hecho, es decir, yo no puedo hacer una operación de ingresar un nuevo elemento o de sacar un elemento que ya está si la pila no existe. Por eso el primer parámetro es la pila. En este caso lo podemos especificar de diferentes maneras, pero aquí está puesto así para que se den cuenta que la pila tiene que estar. Y luego, solamente en ingresar un nuevo elemento a la pila, necesitamos el nuevo elemento. Entonces, esas operaciones, cada una tiene un costo constante. Entonces, el costo total de una secuencia de n operaciones de ellos va a ser dependiendo de cuántas operaciones usted del tipo accionó. Entonces, si hizo 10 meter pila, pues va a ser O10, ¿verdad? Entonces depende del número de operaciones que haga. Fíjense que en la semana pasada el n era el número de veces que daba vuelta el repeater, ¿sí? Es decir, el tamaño de la instancia del problema que voy a resolver con el algoritmo. Si se agrega a ese tipo, al TAD de la pila que nosotros vimos, que ahorita vamos a recordar, una operación nueva que es sacar elementos de la pila, es como el otro, pero fíjense que ahora tiene un parámetro que es entero. Entonces ese parámetro va a indicar cuántos elementos yo voy a sacar de la pila. Sería una operación que no es básica para la pila, es una operación adicional. Entonces para esa operación que elimina cada elemento del tope de la pila o saca todos los elementos de la pila si K es mayor que el tamaño de la pila actual, ¿okay? Si el entero que yo paso es ese.
Entonces aquí tenemos, recordando la especificación, tenemos entonces la operación de creación que tiene que estar la que ingresa un nuevo elemento a la pila, la que saca un elemento de la pila, ¿verdad? El que consulta el tope de la pila, el que vacía la pila y el que destruye. Eso va a depender de cómo yo voy a implementar. Digamos que esta es la especificación genérica, la especificación abstracta que yo hago, y dependiendo de cómo yo implemente, pues yo voy a tener un representante o varios representantes para esa operación. En la especificación semántica que ya la habíamos visto, bueno, ¿qué pasa si yo verifico, ¿verdad? O pregunto si está vacía la pila cuando la pila ha sido recién creada, me debe devolver que sí, que está vacía. Es decir, que crea pila, la crea vacía, el constructor vacío. Allá lo dice. Vacía pila, de meter un elemento en la pila que está recién creada. Fíjense cómo están encajonados las operaciones. Vacía pila, espera una pila. Por lo tanto, ahí puede ir o una operación de esta o una operación de esta que regresa una pila, a una de estas. ¿Okay? Entonces, está a meter elemento en la pila que regresa a la pila, ¿verdad? Pero como este regresa a la pila, pues entonces acciona el vacía pila, y dentro de meter pila tenemos también una pila que puede ser creada en ese momento. Entonces puedo meter este método aquí y todo este método aquí. ¿Okay? Entonces uno puede incluir, y uno lo hace normalmente en los lenguajes, lo que pasa es que no está consciente de lo que está haciendo, ¿verdad? Sino que simplemente eso es lo que necesito hacer. Entonces empiezo a llamarlas una dentro de las otras. Entonces, ¿qué me debe regresar? Falso, porque yo estoy segura que acabo de meter un elemento en la pila. ¿Okay? Además, la pila estaba vacía. No puede estar llena, dependiendo de la implementación. ¿Okay? Entonces, si voy a crear una pila vacía y meto un solo elemento, por lo menos uno tiene que aceptar la pila. Entonces, segurito que debe regresar falso. O sea, estos axiomas son, yo estoy segura que son ciertos, además son axiomas, son verdaderos. Consultar el tope de la pila, habiendo creado la pila, ¿qué tiene que devolver? Si está vacía, ese método me tiene que devolver un valor que me indique que no hay nada. Ese no es definido, ¿verdad? Que hay que definir uno cuando lo implementa. Y sacar un elemento de la pila cuando la pila está vacía, se va a comportar como si la pila estuviera creada vacía. No puede sacar nada porque está vacía, entonces no le va a hacer nada a la pila, la va a dejar quieta, la va a dejar así como la encontró. Una implementación de esa especificación es una implementación secuencial. ¿Qué quiere decir secuencial? Que la memoria que voy a utilizar es contigua, es decir, voy a basar la pila en un arreglo. Normalmente es un vector. ¿Okay? ¿Un vector de qué? De los tipos elementos. Entonces aquí lo tenemos. Tenemos un vector con un máximo. ¿Por qué? Porque cuando trabajamos con arreglo tenemos que saber qué tamaño máximo. Pero ahorita vamos a ver los arreglos dinámicos, nos vamos a dar cuenta que en un momento dado yo a lo mejor no conozco el tamaño del arreglo, por lo tanto voy a poderlo usar. ¿Okay? Pero antes no. Y normalmente los lenguajes de programación nos obligan a saber el tamaño de antemano cuando vamos a declarar el vector o el arreglo. En este caso entonces 100, fíjense que es el mismo, coincide con el tamaño máximo. Entonces cuando yo implemento, yo entonces tengo que poner los pies sobre la tierra. En la especificación yo ando como buen poeta, como buen computista o matemático, soñando qué es lo que yo quiero hacer. Y en la implementación, entonces, no, pero la máquina que tengo es así, no, pero tengo el lenguaje este lenguaje no hace. Entonces empiezo a tomar en cuenta todas las restricciones reales que tengo para poder hacer la cosa. En este caso, entonces, en la implementación no va a haber ninguna superclase por arriba, aunque por lo general una pila tiene como superclases son las listas, ¿ok? En este caso no se considera ninguna y se escoge la estructura ahora sí, del dato como tal. Va a tener entonces una ranura que tiene el tamaño máximo que yo estoy declarando ahorita.
En el caso que yo lo quiera cambiar, pues voy a tener que modificar ese valor y voy a tener que recompilar porque hay que tener más memoria, hay que solicitar más memoria. Y lo que toda pila tiene, ¿verdad? Como un contador de cuántos elementos tiene. Ese contador me va a hacer las veces de señalarme quién está por arriba en la pila, ¿verdad? Y la pila como tal. Entonces, cuando yo declaro una variable del tipo pila, sé que voy a tener. Voy a tener las dos primeras ranuras que se llaman más y tope, y luego un arreglo de 100 elementos continuos de ese tipo de elementos. Todo eso está contenido en la variable que yo declaré de ese tipo. No es una variable como normalmente la pensamos, que es solamente esto. No. Cuando yo declaro la pila, tengo que declarar todas las cosas que yo necesito para trabajar una pila. Cuando yo utilizo el sistema de archivos de Linux o de Windows o de cualquier sistema operativo, cuando yo declaro el archivo, eso tiene un montón de cosas. No es solamente el nombre del archivo, ¿verdad? Quién es el dueño, cuándo lo creó, cuándo es la fecha de la última modificación, eso serían estas cositas. Y después está el archivo adentro. Y el archivo adentro dice, en una tabla especial, dónde arranca el primer sector, cuántos sectores está utilizando y los encadena. ¿Okay? Entonces, es mucha información, pero es información que necesita el sistema operativo para manejar el tipo archivo. Porque ese es un tipo que él maneja. Y tiene un subsistema especial para solamente ese tipo. En este caso estamos viendo la pila así. Una vez que yo la defino, tengo que escoger de alguna manera qué cosas necesito yo para poder trabajar esa pila bien trabajada y que se comporte como dice la especificación. Las operaciones que tengo entonces van a depender del lenguaje. En este caso, fíjense que el constructor se llama igual que el tipo. Eso es C++, C++ en este caso, ¿ok? Me dice, los constructores de una clase se llaman igual que la clase. Cuando yo declaro la clase, el nombre, el constructor se llama igual. Y el destructor se llama igual con un rabito al final, que no está aquí. No lo voy a necesitar porque los destructores son para cuando uso memoria contigua. Cuando uso arreglo, pues simplemente debo usar el software que la está invocando y ya desaparece la asignación de memoria, no tengo que devolverla. Cuando la uso enlazada, sí, ¿no? Entonces en la implementación enlazada sí debe estar el destructor. Entonces con esto creo perdón, la pila vacía. Esto fíjense que ya desapareció dentro de los parámetros el tipo pila. ¿Por qué desapareció? Porque en orientación por objeto el objeto va por fuera de la función, ¿ok? Se dice el objeto punto la operación. Entonces es la operación aplicada a ese objeto que está antes del punto. Entonces, por supuesto, no aparece como parámetro, se elimina y solamente va a quedar, en el caso de ingresar un nuevo elemento a la pila, el elemento, porque ese sí lo tengo que mandar para que lo meta a la pila, si es lo que quiero hacer. Mete uno por uno los elementos en la pila, saca uno por uno los elementos de la pila, me dice quién está en el tope, por eso me regresa el tipo de elemento, me dice si está vacía o no, y este está adicional, estos dos. Estos dos no están en la especificación, ¿por qué? Porque no son operaciones importantes para la existencia de la pila, sino que son operaciones, como digo yo, misceláneas, porque las anexamos todas las que nosotros querramos simplemente por facilidad a la persona que va a usar el TAD, incluso para nosotros mismos. Entonces, saber cuántos elementos tengo en un momento dado es interesante porque puedo saber cuántos hay, ¿ok? Una persona normal y corriente no tiene por qué estar pendiente de que haga cuántas 100. Entonces, en un momento dado quiero saber cuántos son y quiero saber qué es lo que tengo en la pila en ese momento. Entonces, desplegar y botar por pantalla, ¿verdad? Todos los elementos que tengo.
Entonces vamos a ver qué pasa cuando se despliegan esos contenidos en pantalla. Las implementaciones de cada operación, cada una de las que yo dije necesita un algoritmo, porque es la única manera que yo tengo de implementar la pila en orientación por objetos. Entonces, cuando yo creo mi pila, ¿verdad? Que es el constructor, ¿qué debe hacer ella? Debe asignarle a Max el valor 100, eso estaba definido ya cuando definí la clase, y arrancar con el tope igual a 0, también eso estaba definido cuando, eso depende del lenguaje también, ¿ok? Entonces esas serían sus dos cosas. Que como esto es TDESO, ¿verdad? Yo coloco aquí el algoritmo y aquí coloco los casos de prueba. Entonces el caso de prueba, si yo le paso un tipo elemento entero, ¿verdad? Creo la pila 1 como una pila secuencial de tipo entero. ¿Qué va a colocar entonces? Va a colocar el max de pila 1, y aquí está ya para saber qué es lo que tengo internamente, la ranura max de la variable pila 1, que es la pila secuencial, tiene 100, y el tope de esa pila está en 0. ¿Qué otra cosa sé de antemano? Que el arreglo está definido y se va a llamar pila1.p, y entonces es el arreglo donde está la pila realmente. Eso, por supuesto, es constante, ¿verdad? Es solo 1. Si le hacemos el análisis a cada, que es lo que deberíamos hacer, a cada una de las operaciones. Pila vacía, bueno, fíjense que aquí no hay precondición porque la pila no existe hasta tanto usted no la declare, ¿verdad? Cuando usted coloca esto en el programa, es que la pila existe. Si el lenguaje es compilado, lo hace a tiempo de compilación. Si el lenguaje es interpretado, pues cuando le toque la línea, ¿ok? Ajá. Entonces no tiene precondición, pero sí tiene una poscondición. ¿Qué cosa usted sabe que es cierta cuando esa operación termina? ¿Usted está seguro que el tope es 0 y que el max es 100? Claro que usted lo asignó, ¿ok? Eso es seguro, que sale de ahí. Cuando usted verifica o llama a pila vacía, ella va a regresar, no le va a mandar nada y va a regresar un valor lógico. ¿Qué cosa es cierta antes de entrar a la operación? Que el más es 100, porque eso no lo hemos modificado a menos que tenga arreglos dinámicos. Entonces habría que modificar la pila si se usan arreglos dinámicos. Y sabemos que el tope es mayor o igual que 0. Porque el 0 es cuando está vacía. Y si tiene algo, es más grande. ¿Sí? Es más, podríamos decir que el tope es mayor o igual que 0 y menor que ¿quién? Que más. Más 1. O menor o igual que más. Entonces, cuando ella sale, fíjense que la operación vacía pila es una operación que solamente ve algo del TAD y no lo modifica, por lo tanto les decimos un observador. Es un observador que simplemente verifica alguna condición y regresa un valor. Ella lo único que hace es saber si el tope es igual a 0. Si el tope es igual a 0, ¿verdad? Esa condición va a dar verdadero, quiere decir que la pila está vacía. Y si no, va a dar falso y va a decir que la pila tiene algo. ¿Cuánto tiene? No sé. Es que eso no es lo que me están preguntando. Me están preguntando si está vacío. Entonces la respuesta es sí o no. Entonces sí, si esto es verdad, y no, si no. ¿Cómo la invoco? Le digo a la pila 1 que yo creé aquí, ¿verdad? Verifique si está vacía. Entonces a pila 1 punto vacía pila, ¿qué va a regresar? Bueno, 1 si ese es el verdadero. ¿Okay? ¿Qué cosa es cierta? Pues simplemente lo mismo que es cierto a la entrada, pues va a ser cierto a la salida porque ya no ha modificado el estado de la pila. Es decir, es un observador, no transforma el estado de la pila. ¿Qué complejidad tiene? Pues simplemente hace una condición. ¿Sí? Entonces, su complejidad, en el caso que fuera un sí, ¿verdad? Ahí está hecho lo más chiquitico posible. ¿Cómo lo haría yo
si no tengo esa posibilidad, ¿qué diría? Si tope es igual a 0, regrese verdadero, else, regrese falso. Entonces, ¿qué sería? La complejidad de la condición, que es preguntar si el tope es igual a 0. La complejidad del bloque sí, que es regresar verdadero. Y la complejidad del bloque no, que es regresar falso. Entonces, todo eso es constante. Entonces, la operación en genérico tiene O1. Para saber el número de elementos, pues es lo mismo que este, ¿verdad? No hay ningún cambio. ¿Por qué? Porque no, saber cuántos elementos tengo es simplemente regresar el valor del tope, porque el tope me está diciendo quién está el tope. ¿Se acuerdan cómo es una pila? Simplemente le sumo 1 al tope cuando voy metiendo, ¿ok? Quizás a lo mejor le debí colocar esa de primero. Por lo tanto, lo único que va a hacer ella es regresar el tope. Ella no modifica la pila, por lo tanto, lo que es verdad cuando entro, es verdad cuando salgo. Yo no estoy modificando el contenido de la pila. También es O1. Estos dos son los señores importantes, y cuando hablamos de pila, siempre asociamos las dos operaciones de la pila, meter y sacar. Esas son las que hacen que la pila sea lo que es. Por lo tanto, son las dos operaciones que transforman el estado de la pila. Por lo tanto, son las que tenemos que ponerle cuidado. Entonces, ¿qué es verdad cuando yo llamo a meter el elemento pila y le mando el nuevo elemento? Primero, no lo voy a verificar aquí adentro. Yo asumo que debe ser verdad que el elemento que estoy mandando es diferente del no definido. ¿Por qué yo puedo asegurar que eso es así? Porque el no definido lo selecciono yo cuando implemento como un valor fuera del conjunto de valores posibles que voy a meter en la pila. Tengo que tomar uno que no me dé, que no pueda ser ingresado a la pila, porque si no, no tiene sentido. Entonces, yo estoy segura que este no pertenece a la pila, al tipo elemento, y estoy segura que el tope está en el rango que debe estar. Primero, si está vacía, el tope es igual a 0. Y segundo, para que pueda ingresar a 1, ¿qué tiene que ser? Que el tope es menor que el máximo, para que cuando llegue el último, en el caso de la pila esté llena. Entonces aquí, ¿qué va a pasar? Que aunque la especificación dice que la pila no está limitada, que usted puede meter en una pila y sacar cosas, y esa es la especificación, ese es nuestro ideal. Cuando usted baja a la realidad, a la implementación, resulta que sí hay restricciones. La restricción es, en algún momento usted se va a comer toda la memoria que usted escogió para su pila. Por lo tanto, si ya la tiene toda cubierta, pues tiene que decir que la pila está llena. Entonces, si el tope es igual al máximo, despliega que la pila está llena, y si no, hace la operación de ingresar el nuevo elemento en la pila. Entonces, en la ranura del arreglo, ¿verdad? En el elemento, en el subíndice tope, dp va a colocar el elemento y va a incrementar el tope en 1. Entonces, aquí tenemos dos casos de prueba. Tenemos entonces las dos primeras ranuras de la pila, de pila 1, que fue la que declaramos como pila set. Tienen el máximo y el tope, y tenemos dos elementos en ese momento, ¿verdad? El que está en el tope es 34, ¿verdad? Porque es el 2 del arreglo. Yo debí poner aquí el doble paréntesis, ¿verdad? Le hace falta. Para saber que estas dos son dos ranuras, y después viene la ranura que es un arreglo. Hay que corregir eso. Entonces, el que está en el tope ahorita es este, va a ingresar el elemento 8. ¿Qué debo hacer? Ingresarlo, aquí está, y sumarle 1 al tope, en este caso a la segunda ranura de pila 1. ¿Ok? En el caso que tenga los 100 elementos, ¿qué va a pasar? Si quiero ingresar el 8, él va a mantener esto y me va a dar esto. ¿Ok? En ese caso, entonces, fíjense que
La complejidad de este algoritmo sería la complejidad de la condición, la complejidad del bloque sí y la complejidad del bloque no. Todo eso es constante, se hace una sola vez, porque usted ingresa un elemento a la vez. Así está definido. Por lo tanto, la complejidad sigue siendo 1. Para sacar, ¿verdad? Tenemos la precondición, la postcondición y tenemos más o menos lo mismo. ¿Qué va a pasar? Aquí tenemos que verificar que no puedo ingresar y aquí tengo que verificar que no hay nada que sacar porque no hay nada. ¿Ok? Entonces, si lo quiero, normalmente le ponemos un despliegue para que la persona sepa que la pila está vacía y tome las previsiones del caso. ¿Ok? Si el tope es igual a 0, despliegue la pila vacía y si no, pues disminuye. Fíjense que lo único que tiene que hacer es restarle 1 al tope y en ese momento desaparece ese número, no lo borra de memoria, simplemente desaparece porque ya el tope no lo puede alcanzar, porque con el tope que yo manejo la pila. Entonces, si esta es la pila, ¿verdad? Al sacarlo le pongo, ¿qué pasó aquí? Me equivoqué, ¿verdad? En vez de, eso fue que hice copy paste. Aquí es 1, ¿está bien? Y si es 0, ¿qué voy a decir? Que la pila está vacía, ¿verdad? En el segundo caso. O sea, probar cuando hay algo en la pila y probar cuando no hay nada. La complejidad es también O1, puesto que es muy sencillo el sí. Consultar también es O1, ¿verdad? Consultar lo único que hace es que devuelve el elemento que está en el tope. Y si no hay nada, que es cuando el tope es igual a 0, ¿qué va a regresar? El no definido. El no definido me indica que no hay nada. Desplegar, fíjense que cambia. ¿Por qué desplegar cambia? Porque para desplegar usted necesita un lazo que está aquí para ir sacando todos los elementos porque usted lo está escribiendo. ¿Ok? Entonces despliegue el elemento I es igual a el que está en esa posición. ¿Ok? Y eso lo tiene que hacer desde 0 hasta tope menos 1. Entonces en este caso, si la pila tiene 2 elementos, ¿qué va a escribir? Primero el elemento 0 y el elemento 34. Eso porque está hecho así. Si usted quiere lo imprime al revés. Eso no tiene problema. El problema es que cuando hacemos el análisis de esto, tenemos un I que depende del tamaño de la pila. Por lo tanto, ¿cuántas veces hizo usted el ingreso de elementos a la pila? N, ese es el tamaño que va a tener, y ese es entonces la complejidad del diseño. En ese caso, entonces, cuando vemos el TAD completo implementado bajo el método secuencial, es decir, con un arreglo, tenemos entonces que tomar en cuenta cuál es el más grande, cuál es la función que domina a todos los máximos que vimos. Como todos son O1 hasta despliegue y despliegue es ON, pues entonces la complejidad completa del TAD va a ser ON. Si le agregamos una operación a nuestra pila, a nuestra implementación, en este caso sería la que trata en el libro, ¿verdad? Es sacar K elementos de la pila. Fíjense que ya lo vimos con el despliegue, porque desplegar los elementos no los saca, cosa que debería ser yo, porque la única manera de ver el que está debajo del tope de la pila es sacando el que está al comienzo, que así es. Esa es digamos, lo que debe significar la pila, aunque sabemos que cuando trabajamos con arreglo le hacemos el barrido sin sacar a nadie de ahí. Eso no tiene ningún problema, le dejamos igualita de como está. ¿Okay? En este caso, sí estamos eliminando el elemento, es decir, estamos moviendo el tope, estamos modificando la pila. Y entonces nuestro código va a decir, si la pila no está vacía y el K es diferente de 0, saque un elemento, disminuya, saque al otro, disminuya. Entonces se dan cuenta que dentro de este repita, que es un mientras,
hay una invocación hacia pila y hay una invocación a sacar un elemento de la pila uno por uno. Claro que hay otra manera de hacerlo. ¿Cuál sería? Simplemente sustituimos esto con tope igual a 0. Tope diferente de 0, ¿verdad? Pues no quiero que sea vacío. Ajá. ¿Y aquí qué hacemos? Tope menos 1. Porque sacar elemento de la pila es simplemente restarle 1. Y como ya estamos verificando que no está vacía, quiere decir que podemos hacerlo tranquilamente sin poner el tope negativo. Porque eso es lo único que tenemos que cuidar. Porque ella se tiene que vaciar y tiene que dar el tope en 0. No puede quedar menos 1, ni menos 8, ni nada de eso. Entonces, el tope tiene que barrer entre 0 y el número de elementos que tengo, en este caso son 100. Pero en genérico, la persona, cuando él propone el algoritmo, pues él lo hace en genérico con una especificación. En el libro no van a haber implementaciones, sino simplemente algoritmos, ¿no? Entonces, en el algoritmo, pues, si este ya está hecho y esa es la operación del tipo de dato, yo normalmente, ¿qué hago con un tipo de dato? Utilizo el tipo a través de las operaciones. Yo no tengo permiso para entrar y mirar y modificar el tope directamente. Por lo tanto, tengo que invocar las operaciones del tipo. Porque es un tipo abstracto, él está encapsulado. Entonces, si es un tipo abstracto, la única manera de trabajar el tipo es a través de las operaciones públicas del tipo. Y esas son, si no está vacía, y sacar un elemento. Entonces, esta operación ya no forma parte del tipo de dato abstracto, sino que es una operación que yo creé por fuera, que usa el TAD pila. Por lo tanto, invoca la operación esta, invoca esta. Entonces, no tenemos ningún problema porque esto es O1 y esto es O1. Se comporta como si estuviéramos haciendo la operación básica. Restarle el tope 1, pues sí, lo podemos hacer aquí, ¿ok? Pero, ¿cuántas veces eso hace? Va a depender del número de elementos que usted saque. Si para desplegarlos era ON, pues dependía del número de elementos que había en la pila. En este caso, sé de antemano que es K. Ese K puede ser cualquier número entero. El problema es, además positivo, ¿ok? Yo no voy a saber cuántos elementos hay en la pila en ese momento, por lo tanto puedo pedir sacar 34 y resulta que hay 2 nada más. Entonces, ¿qué va a pasar? Saca los 2 pobres que hay y ya está. ¿Okay? Entonces, la complejidad va a depender del K que yo pido, ¿verdad? Entonces, sacar cada elemento de la pila, si no está vacía, es boca. Entonces, esa pila con n elementos tiene un costo que va a ser el mínimo entre el número total que tengo y lo que estoy pidiendo sacar. ¿Ok? Eso por lo general, entonces me da en el peor de los casos, que es W, N, y el límite asintótico estrecho por debajo y por arriba es E. Entonces se mantiene, pero lo que me interesa son las secuencias de las N operaciones, donde sacar elemento pila va a estar incluido. En ese caso, entonces, vamos a tener, en el peor de los casos, un despliegue N y un sacar elemento pila que va a depender de K, pero ese K puede ser N. Entonces se convierte en un N cuadrado. ¿Ok? El costo amortizado va a ser entonces N cuadrado, pero dividido entre el número de operaciones, porque eso fue lo que nosotros dijimos que teníamos, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la primera lámina? Tn es entre N, entre las N operaciones. Al final, todo el chiste es que queda ON, ¿ok? Que lo hemos podido hacer simplemente si anexamos esta operación a nuestro tipo abstracto, ya lo hubiéramos hecho, sin necesidad de dividir. ¿Por qué? Porque es la función que domina todos los costos que tenemos para cada operación. Y como hay 2 operaciones que tienen ON, pues se queda ON. Entonces, no importa
cuál sea la secuencia de operaciones que usted invoque en su programa utilizando este tipo de datos, yo le garantizo que tiene una complejidad que depende del número de operaciones que usted llame. Usted puede crear la pila, verificar si está vacío, tratar de sacar un elemento, insertar 45 elementos, después sacar uno. Cualquier secuencia que a usted se le ocurra va a tener esa complejidad. Para eso sirve el costo amortizado, el análisis amortizado. Ok, vamos a ver lo mismo, pero ahora con otro método. Entonces ese sería el método agregado y este se llama el método contable. Pues me imagino que fueron varios autores que se les ocurrió trabajar el tema y propusieron sus formas de hacerlo. El método contable, como su nombre lo indica, es algo así como la contabilidad. Tiene algo que ver con dinero, ¿ok? Entonces se asignan costos amortizados a cada operación colocándole una cantidad mayor o menor a lo que cada operación cuesta actualmente. Cuando se le asigna una cantidad mayor a lo que ella cuesta actualmente, la diferencia se asigna al TAD como crédito. Es decir, es algo como un depósito que tengo en caja. Entonces se hizo una operación, pagó más de lo que costó y entonces el remanente pues lo dejo ahí guardadito, el cual puede ser utilizado después para pagar por aquellas operaciones con un costo menor o igual al crédito actual que tengo en el TAD. Los costos de cada operación pueden ser diferentes. El costo total amortizado de una secuencia de operaciones debe ser un límite superior del costo total actual de la secuencia y esta relación debe darse para cualquier secuencia. Entonces ahí es donde va a estar el problema. A mí me parece más cómodo el primer método, pero bueno, hay que verlos todos. Aquí usted tiene que asignar a cada operación ese pago que él va a hacer por hacer la operación, ¿ok? El crédito total del TAD no puede ser negativo, es decir, nadie puede querer hacer una operación y si no tiene con qué pagarla y no hay crédito, mismo no podemos, ¿ok? Algo así como un banco. Te quiere un préstamo pero no tiene con qué, no le vamos a poder prestar. Para cualquier secuencia de N operaciones, el costo total amortizado es un límite superior del costo total actual. Y los créditos, por supuesto, no son negativos. Entonces aquí tenemos un ejemplo para nuestra misma pila, ¿verdad? Aquí estoy usando la especificación, no la implementación. Porque acuérdense que la materia es para algoritmos y no para implementaciones. Entonces, en las especificaciones tengo que colocar el tipo de datos para saber de qué tipo es la operación. Entonces, meter un elemento en la pila, necesito la pila y necesito el elemento nuevo que voy a ingresar. No coloco las variables porque es irrelevante, yo estoy en la especificación, en la parte abstracta. Entonces, el costo total que yo le voy que ella normalmente tiene, nosotros lo vimos ya, es 1, ¿verdad? Para este análisis del método contable, ella va a pagar 2. Es decir, cuando yo inserto, pago por la inserción y voy a pagar por la eliminación que va a haber en un futuro. ¿Ok? Entonces dejo de crédito ya lo que cuesta la eliminación de ese elemento que acabo de meter. Por eso, sacar el elemento de la pila, pues en el costo amortizado tiene 0. ¿Por qué? Porque ya la inserción pagó por adelantado lo que ella iba a hacer. ¿Ok? ¿Por qué es así? Porque el método trabaja así, ¿ok? ¿Que cómo sé yo cómo escoger el costo amortizado? Ahí es donde está el detalle. Usted prueba hasta que consigue el más adecuado. Así es en matemática, ¿no? Uno trata por una vía, si no le funciona trata por otra y ahí va. Sacar un elemento de la pila ahora con un parámetro, ¿verdad? Fíjense que no son iguales, ¿no? Se pueden llamar iguales, en C, pero tienen diferentes números de argumentos, perfecto. El costo que vimos en el método anterior, el que él tiene es el mínimo entre N y K. Si la pila tiene 20 elementos y usted saca 8, el costo de ese sacar 8 es 8, no es 20. Pero si la pila tiene 2 y usted quiere sacar 8, ¿cuál va a ser el costo? 2, porque solamente tiene 2, aunque usted quiera
pudiera haber sacado 8. ¿Okay? Entonces, va a ser ese el costo que fue el que vimos antes. En el costo amortizado, como es sacar, va a ser el 0. ¿Por qué? Porque todas las inserciones ya pagaron por la eliminación. Entonces, cada inserción paga 2, uno por la operación que está haciendo en ese momento y uno más para completar el costo amortizado, pero es porque a futuro va a haber una eventual salida del elemento de la pila. Cada eliminación no paga, pues cada elemento insertado tiene un crédito de 1, por lo tanto, ¿verdad? Lo va a usar para pagar la eliminación. El costo total amortizado sigue siendo 1. Entonces, otra manera de llegar al mismo resultado. Claro, ahí la clave es fijar el costo amortizado. Y el último método es el método del potencial. Entonces, el método del potencial es, digamos, de los últimos métodos que se usan para análisis amortizado. Y va a depender entonces de esos potenciales de cada operación. Normalmente entonces todo TAD, hay una asociación muy estrecha entre TAD y estructura de datos. Todas las estructuras de datos que nosotros hacemos siempre arrancan vacías, iguales a los TAD, casi siempre, ¿verdad? Las ingresamos vacías, aunque en la implementación podamos tener constructores ya iniciales, o sea que le ponemos valores a las cosas. Entonces, como comienza vacío, ¿verdad? Sea A sub I el costo actual de la iésima operación de ese TAD. D sub I es el estado del TAD luego de la iésima operación, que estaba en un estado anterior, que es el D sub I menos 1. La función potencial, que es phi, va desde D sub I a un número real, phi de D sub I, que es el potencial asociado a ese estado. Entonces, este es un poco más elaborado, ¿verdad? Sigue teniendo el mismo problema que el anterior, hay que saber seleccionar la función de potencial. El costo amortizado entonces va a tener en genérico esa fórmula que está ahí. El costo amortizado va a ser algo así como el costo, el contable asignado a otro costo. Va a ser igual al costo actual, que usted ya tiene previsto para esa operación, más el potencial del estado en que queda, menos el potencial del estado anterior. Es decir, que para cuando hay cambios de estado, que es meter y sacar en la pila, eso tiene sentido. Cuando son observadores que no cambian, pues los costos amortizados son los mismos costos que usted definió, puesto que al no haber cambio de estado, pues eso se va a anular, ¿verdad? Y va a quedar que el costo amortizado es el mismo costo que usted tenía previsto para esa operación. El costo total amortizado para N operaciones, que es a mí lo que a mí me interesa, va a ser la sumatoria de los costos amortizados de cada una, que va a ser entonces la sumatoria desde igual 1 hasta N de los A sub I más la función potencial del estado en el que está y menos la función potencial del estado anterior, y eso va a ser igual a las sumatorias de los costos de cada operación A sub I más la función potencial del último estado en que quedó menos la función inicial, la función potencial del estado cero. Entonces, siguiendo esto, ¿verdad? Tomando en cuenta esta última expresión, es que nosotros vamos a hacer el análisis amortizado para el tipo de datos. Entonces, vamos a definir la función potencial que haga que el potencial del último estado sea mayor o igual que la función potencial del estado inicial. Entonces, el costo total amortizado es un límite superior del costo total actual. Normalmente se escoge el inicial en 0 para que los potenciales, ¿verdad?, de los otros estados pues sean mayores que 0, mayores que 4. Para todo ello. Por ejemplo, vamos a ver cómo funcionaría en la pila, ¿verdad? Entonces, crear la pila es el estado 0 y le vamos a asignar 0 a ese potencial.
¿verdad? Meter un elemento en la pila, si yo digo meta A, pues va a estar en la pila A y ese es el estado de ella, ¿ok? Tiene un solo elemento. Entonces la función potencial de ese estado va a ser 1, el costo que nosotros le asociamos a meter elemento en la pila es 1, era constante, ¿verdad? Y el costo amortizado, ¿cuál va a ser? Ajá, entonces este más este menos este, ¿verdad? Porque el anterior es este. Porque fíjense que la secuencia de operaciones es esta que está aquí. O sea, se creó la pila, se ingresó A, se ingresó E, se ingresó F y se sacaron 2. Ok, entonces va a ser este más este menos este. Entonces este menos este es 1, le damos. Okay. Luego viene la segunda operación, la tercera operación, pero como está contabilizada con I de 0, ok. Meter el AE, entonces la pila me queda así. ¿Cuál es el costo de ella en ese momento? Perdón, el potencial de ese estado va a ser entonces el tamaño de la pila. Ajá, entonces todo el truco va a ser escoger la función potencial. En este caso es el tamaño de la pila. Entonces, si el tamaño de la pila, el potencial del estado actual es 2 porque tiene 2 elementos. ¿Okay? El costo de esa operación es el mismo, no ha variado porque es la misma operación, es 1. Entonces me queda 1 más 2 menos 1 y el costo es 2. Meter otro elemento, pues va a ser lo mismo. Aquí la función potencial del estado actual es 3. Sería 1 más 3 menos 2. Y luego sacar 2, ¿verdad? Al sacar 2 queda la pura A, porque sacaron a F y a E, que fueron los últimos que entraron. Y la función potencial entonces, perdón, el costo amortizado para ese estado va a ser el costo, que era el mínimo, entre K y el tamaño de la pila, entre 2 y 3, el mínimo es 2, por lo tanto, el costo de la operación es 2, porque está sacando 2 elementos. 2 más 1 menos 3, menos 2, por lo tanto, el costo es. A los efectos, la función potencial que tomamos en cuenta se parece o tiene la misma interpretación que en el método contable, puesto que las inserciones están pagando el costo de las eliminaciones, ¿verdad? Porque entonces los sacar van a ser 0, porque ya las inserciones hicieron el pago, le dio 200. ¿Preguntas? Ajá, entonces en resumen, si cada secuencia comienza con la pila vacía, su potencial será 0 en ese estado. Lógico que cada una va a comenzar con la pila vacía. La complejidad total de cualquier secuencia de m inserciones y q eliminaciones es la función O de 2m, las inserciones que hayan, más, ¿por qué puse yo 0 acá? Están dormidos todavía. He traído café. Ajá, porque yo puse 2m y puse 0q. El sacar pila es 0 como costo amortizado y las inserciones dan 2. Entonces 2 por el número de inserciones que hay, 2m, y el costo amortizado de las eliminaciones es 0 por el número de eliminaciones que hay, 0. Q es 0. Entonces la función que domine m va a depender entonces, en el peor de los casos, del número de elementos que usted. ¿Sí? Bueno, ahí hay otra. Esta es otra, para los que estamos acostumbrados siempre a poner las pilas así, ¿no? Le ponemos un bichito ahí. Vamos empilando, es metiendo y metiendo. En este caso estamos empilando por abajo. La primera que ingresó esta, la segunda, la tercera, se saca una, se sacó copa, se sacan 2 y queda casa. ¿Okay? Ajá, entonces pasemos a nuestra segunda tópico, ¿verdad?
que son las tablas dinámicas, que son los arreglos dinámicos. Que yo sepa, Java es el que nos ofrece ese servicio de arreglos dinámicos, ¿verdad? Entonces, si lo queremos utilizar, pues tenemos que utilizar el tipo que él tiene definido para eso. En este caso, es interesante porque ya está pues, una versión del tipo, cuánto cuesta utilizar un arreglo dinámico. A uno le parecería que cuesta más que usar un arreglo normal y corriente. Entonces, por lo general, ¿verdad? Las tablas dinámicas van a depender del tamaño que yo asigne a ese arreglo. O sea, siempre nosotros estábamos acostumbrados a que si íbamos a usar un arreglo teníamos que decir cuántos tenía y cuántos elementos de antemano. No teníamos arreglos diciendo, no tengo, ahorita no sé, puede ser. ¿Ok? Entonces, en este caso, el dinámico quiere decir que el tamaño del arreglo, usted no sabe cuánto es. Y no voy a usar listas. No sé ahorita cuánto puedo hacer. Las operaciones de inserción y eliminación van a aumentar y a reducir el tamaño del arreglo. Es dinámica. Él va a crecer dependiendo del número de elementos que tenga y va a encogerse si le quitan elementos. Entonces es dinámico. El tamaño va fluctuando. Pero no como nosotros quisiéramos. ¿Okay? Una cosa es el ideal, que sería el ideal sí está plasmado con memoria dinámica. No hay manera. ¿Okay? Porque sería exactamente el número de elementos que yo necesito en un momento dado. En este caso, pues va a haber como un intermedio. ¿Sí? Entonces el problema va a ser cómo aumentar y disminuir dinámicamente el tamaño de la tabla. Primero hay que decidir eso. Y luego, cómo garantizar que el espacio no utilizado nunca exceda una fracción constante del espacio total. ¿Qué es lo que está pasando? Que como los arreglos son memoria contigua, ojo, yo tengo por naturaleza de la computación que indicar cuánto voy a usar de antemano. Eso no lo voy a poder evitar. Tengo que de alguna manera decidir cuánta memoria necesito para el arreglo. Entonces, eso me va a tener que tocar el primer problema, ¿verdad? Y como segundo problema, en el caso que yo decida tener una cantidad de memoria por las condiciones que yo haya puesto para aumentar y disminuir dinámicamente el tamaño y no lo necesite, ¿cómo voy yo a controlar esa situación? ¿Cómo me voy a dar cuenta de que tengo un espacio que pedí que no lo necesito tener en ese momento? Entonces, voy a tener que utilizar alguna manera de verificar ese espacio. ¿Ok? Entonces, la solución será unos algoritmos que vamos a mostrar vamos a mostrar uno solo. ¿Okay? El otro está dado como ejercicio. Que el análisis amortizado sea O1. Entonces, en genérico, la tabla de especificación sería, ¿verdad? Primero, crear el arreglo. Cuando yo creo el arreglo, normalmente en los lenguajes de programación escojo el tipo y el tamaño. Yo no estoy diciendo aquí nada de eso, porque es la especificación. Estoy en la abstracción, ¿ok? Estoy en mi nebulosa de mi aire. Entonces yo creo mi tabla con esas condiciones que yo quiero. Para insertar un elemento en la tabla necesito la tabla creada y el elemento, y él me devuelve la tabla con el elemento adentro. Eliminar, tengo que darle la tabla, tengo que decirle cuál de todos los elementos que tengo los voy a eliminar, que es el que yo voy a eliminar. Elimino uno solo. Consultar, tengo que tener la tabla y tengo que decirle cuál es el que quiero consultar. A los efectos reales de los arreglos, ¿qué es lo que yo hago aquí? En realidad no es la clave, sino que mando ¿qué? Un subíndice, ¿verdad? Les digo, elimíname el cuarto, elimíname el primero, elimíname el octavo. O cámbiame el octavo. Así, ¿okay? Asignarle
a esa tabla le asigno otra. Vaciar si está, perdón, determinar si está vacía y destruir. Las operaciones, la especificación semántica, entonces, para esas operaciones es si usted quiere eliminar cuando la tabla está vacía, se debe comportar como si nada. Es decir, mantiene su tabla vacía y él no se va a caer, no cae el elemento. Consultar en la tabla cuando la tabla está vacía, ¿verdad? Si ese elemento está, pues le va a decir que no está, porque la tabla está vacía, ¿verdad? Y le devuelve el no definido. ¿Dónde voy? Ajá, consultar en la tabla cuando usted ha insertado en una tabla vacía ese elemento, pues le devuelve el elemento. Si está vacía la tabla cuando está recién creada, pues le va a regresar verdadero. Si está vacía la tabla cuando acaba de insertar uno en una tabla vacía, le va a regresar falso. Y asignar una tabla a una tabla vacía le va a regresar la tabla copia vacía. Porque la asignación hace que copia lo que está aquí en la que está de este lado. ¿Okay? En la derecha. Al revés, en derecho sobre izquierda. ¿Qué implementaciones posibles tenemos para las tablas? Entonces él dice primero una pila. Está difícil para los arreglos bidimensionales, ¿ok? Un montículo, un heap, un árbol binario, sí, puede ser, ¿ok? Lo normal y corriente, que es la que más se usa, es una tabla hash, y por eso la clave. ¿Por qué? Porque para la hash simplemente aplicamos transformación la dirección, conseguimos la posición en el vector y ahí metemos, ¿ok? En una lista. Entonces, esta es la más utilizada. Esta yo nunca la he visto, aunque él dice que es posible. Ahí están referenciadas en el libro. Pues si alguno tiene curiosidad puede mirar cómo implementar un arreglo con pila y un arreglo con montículo. A menos que él llame esa tabla la pila secuencial que yo les acabo de mostrar. Si es así, yo no tuve tiempo de mirarla. Puede ser interesante mirarla a ver cómo la hizo. El análisis que se va a hacer aquí va a ser entonces para una implementación donde la tabla dinámica es un arreglo, es decir, lo que tenemos en Java, lo que nos ofrece Java, arreglo dinámico. ¿Okay? El factor de carga entonces va a ser la variable que va a utilizar para controlar el espacio que está ocupando el arreglo en ese momento. Entonces el factor de carga alfa de t va a ser la tabla. De una tabla no vacía es el número de ítems almacenados actualmente entre el número máximo de ranuras disponibles para el uno. Entonces la tabla dinámica es como, y el alfa asociado es como usar hashing. ¿Por qué? Porque uno escoge una memoria más grande y dentro de esa memoria aplicada a la función hashing a la clave le va a dar un sitio donde va a colocar el elemento, ¿verdad? Y ese elemento entonces, por lo general, la función hashing, para que sea perfecto, tendría que utilizar toda la memoria, pero eso no es posible. Normalmente siempre quedan espacios vacíos dentro del espacio total del hashing que no son utilizados porque no vino ninguna clave que al aplicarle la función me diera algo. Lo mismo está pasando aquí. Entonces, como yo no sé de antemano cuáles son las secuencias de operaciones que va a hacer la persona al usar el TAD, no puedo estar segura si va a usar todo o no. La mayoría de las veces siempre queda un espacio no utilizado. Igual le pasa a los índices cuando utilizo indexación, ¿verdad? Entonces, ese alfa está controlando ese porcentaje de vacío no utilizado dentro de la estructura, en este caso del TAD. Si el alfa de t está acotado por una constante, entonces el espacio no utilizado será una fracción constante del tiempo total. Y ahí es donde empieza el análisis para hacerlo de tal manera que yo pueda estar segura de que un porcentaje alto de mi memoria o de mi espacio está siendo utilizado por la tabla.
La implementación como tabla hash, ¿verdad?, de esa tabla sería algo así. Fíjense que se parece mucho a la pila, ¿verdad? Tenemos el tamaño máximo del arreglo, que lo tengo que almacenar en algún momento, el número de elementos que tengo actualmente en la tabla y la tabla. Entonces la tabla es un vector de 100 de las listas. ¿Ok? Entonces, es aquel el que tengo que usar. Ahorita dice ella, se fue para la pizarra justamente cuando yo necesitaba. Entonces, el vector hasta 100, ¿no? Vamos a ponerlo como C. Y aquí vienen las listas. Entonces, un vector de punteros realmente, ¿no?, cuando estaba así. Con ese no se ve, no tiene marcador. Ah, no hay más. Aquí está. Gracias. Mejor uso de los que conozco. No vaya a ser que pase lo que está ahí. Ah, no, es que está sucio. Se va a ver menos entonces. Aquí está. Mi vector, ¿verdad? Cuando está, él lo pone en nulo. Vamos a suponer que aquí está en nulo y que el 1 tiene. Entonces aquí hay una lista con los elementos. Ajá, esta lista no dice si es... No dice qué implementación tiene la lista. Puede ser simplemente enlazada, puede ser doblemente enlazada, puede ser circular. Vamos a ponerla simplemente enlazada, ¿ok? Esa no es muy segura porque se me pierde un puntero, pierdo. Normalmente doblemente enlazada para asegurar que puedo, y circular para asegurar que puedo recorrer esa hasta el final o en el sitio donde haya la pérdida y reconstruir, ¿ok? El problema de las listas es ese. Entonces, eso es lo que tiene. ¿Qué elementos van a estar aquí? Los tipos L, tablas, ¿ok? Entonces, como estoy usando memoria dinámica, esta señora sí tiene el destructor, está hecho para C. Tabla, el mismo nombre del tipo de datos, el constructor vacío, el destructor, insertar un elemento en la tabla, se inserta uno por vez, se elimina aquel que tenga la clave tal, se consulta el elemento de la clave. Fíjense que aquí lo único que hace es decir si está el elemento o no está el elemento. Digo, ¿está fulanito en la tabla? Sí. Ajá. La asignación de tablas, haga esta igual a esta, si está vacía, cuántos elementos tengo y desplegar. Entonces sería la implementación como tabla hash de la especificación que vimos. Y por supuesto que cuando estoy implementando y digo que el tipo elemento puede ser cualquiera, voy a tener que tener el tipo elemento también. Entonces el tipo elemento va a tener la clave y el resto y todas las operaciones sobre el tipo, que son el constructor copia, el que me dice qué es lo que tengo en la clave, el que le coloca valor a la clave, es decir, el que lee y escribe en cada ranura del tipo, los que asignan, los que leen, los que modifiquen y desplegar. Entonces aquí ya cuando estamos en implementación, pues uno escoge de este juego qué es lo que va a querer, ¿ok? Hasta aquí, sin sería lo básico, es decir, cómo construir el tipo y cómo ponerle los valores dentro y cómo leer. Eso sería lo básico. Todo lo demás es adicional, va a hacer las cosas más fáciles. Entonces, ¿qué cosas debemos tener? Valores iniciales y sus posiciones que tengo que hacer para definir mi tabla dinámica. Primero, para una tabla vacía, n va a ser igual a 0 y el factor de carga, que es alfa, de la tabla va a ser 1. Se define como 1. ¿Okay? La implementación va a ser como un vector de ranuras, es decir, vamos a eliminar la lista, ¿ok? Y vamos a dejar el vector de tipo L.
Esa es la mínima. Es decir, un arreglo, que todos lo conocemos. Entonces, T está llena cuando no haya más ranuras. Cuando no haya más ranuras, alfa de T va a ser 1 también. Entonces, fíjense que es igual cuando está vacía o cuando está llena. Para insertar un nuevo ítem en una tabla llena, se producirá un crecimiento de T. Es decir, es dinámico. Tiene que detectar cuando está llena y en ese momento se expande. Eso es lo que queremos lograr. ¿Okay? ¿Mediante qué? Bueno, más ya no somos magos, hay que hacer algo. ¿Qué hacemos? Pedimos memoria para esa nueva tabla y copiamos lo que tenemos en la nueva. Entonces, mediante la copia del vector de ranuras en otro vector de ranuras, normalmente 2 veces el cambio. Eso es lo que hace Java, ¿verdad? Cuando llega al máximo, hace la copia. Eso, ahí uno ve que baja un poquito el rendimiento. ¿Por qué? Porque tiene que pedir memoria, es un arreglo nuevo, el doble del tamaño del que tiene, y copiar todo lo que tiene en el nuevo y ahora desechar el viejo, ¿verdad? Hacer la basura, recolección de basura. Alfa de T será siempre cercano a un medio. ¿Por qué? ¿Por qué la tabla con estas características va a estar siempre medio llena? Dirán otros, no, pero es medio vacía, no, depende del cristal con que se mire. Cercano a la mitad si solo se hacen inserciones, ¿verdad? Puesto que la eliminación no está afectando, siempre está creciendo. Eso implica que el espacio no utilizado nunca excederá la mitad del espacio. ¿Sí lo ven? Es decir, yo la creo vacía, no tengo elementos en ese momento. Cero. Bueno, ahorita lo vamos a ver. No me adelanto, porque siempre me adelanto y la explicación está en la otra. Ya vamos. Antes de eso, entonces, miremos cómo cambia la especificación, la implementación de la tabla si la queremos ahora como un arreglo. Dice especificación de la tabla dinámica, ¿verdad? Se parece más bien a una implementación, ¿cierto? La profesora se equivocó. La implementación sería, esta sería la implementación porque ya tengo el máximo, tengo el número de elementos y cómo va a ser el arreglo. ¿El arreglo cómo es? Pues un arreglo de tamaño max en ese momento de tipo elemento. Estoy eliminando las listas, ¿ok? Entonces, voy a quedarme con las operaciones las mínimas, las que debo tener normalmente en una especificación. Constructor, cómo se inserta, cómo se elimina, cómo se consulta, incluso el consultar lo podemos quitar. Vaciar, detectar si está vacío y el número de elementos. Y entonces ahí está la explicación de cada uno de ellos, ¿verdad? Sí, lo que está mal es el título arriba, es implementación. Entonces, el algoritmo que propone es, no lo hice en detalle, sino que está como algoritmo general. Para la inserción sería, si el máximo es 0, ¿verdad? Hay que crear una nueva tabla dinámica con una ranura. Esa sería la primera vez que va a insertar. Y colocar el máximo en 1. Aquí lo ven en el caso de prueba. Cuando arranca la tabla, tab 1 va a ser del tipo tabla dinámica. Y como es el constructor vacío, el que coloqué en el anterior, que va a tener un max 0 y un n0, no tiene nada. Es decir, el arreglo no existe. No creo el arreglo al momento de crear la tabla. Lo único que hizo fue poner 2 valores aquí. Y yo quiero insertar el elemento 5. ¿Ok? Como la tabla está vacía, ¿qué tengo que hacer? Pedir el arreglo. Entonces, guardo, le digo, este va a ser mi arreglo, pero tiene un solo elemento. Pues no tiene mucho sentido, pero bueno, que este es para iniciar. Y digo que ahorita el máximo es 1 y tengo un solo elemento.
Está chévere porque ahí estoy usando la memoria que necesito en ese momento. ¿Está? Perfecto. Ajá. Si el n es igual a max, la primera vez no lo hace, hace solamente esto. Esto no lo hace porque el n se quedó en 0 todavía, ¿verdad? No hace esta parte. Y cuando cae en el paso 3 dice a la tabla n, así lee e y n más 1. ¿Eso está bien? ¿Cuánto vale n? 0, ¿verdad? Entonces los arreglos están trabajados con 0. ¿Ok? Si no es ese, si el lenguaje que voy a usar no es ese, pues tengo que modificar esto. El problema es que hacer un algoritmo está como en las dos versiones. Está genérico y a la vez tiene cosas de específico. ¿Ok? Aquí lo que él coloca es inserte el elemento en donde va, en el arreglo, y súbele a n más 1, eso sí es verdad. ¿Ok? Entonces yo lo puse así, pero debería ser insertar, entonces, para que quede más genérico. Ajá. La segunda vez, ¿verdad? Agarra la tabla en el estado en que la dejó la primera, ¿verdad? Y va a insertar un nuevo elemento que es 4. En ese momento, entonces, max es igual a 0, no. Por lo tanto, no hace esta parte y pregunta si max es igual a n. En ese caso sí lo es, por lo tanto, crea una nueva tabla, ahora con el doble de espacio que tenía. 2 por 1, 2, porque max es 2, y inserta los nuevos elementos en la nueva tabla. Es decir, hay un cambio de memoria aquí. No es el mismo que tenía, porque él tiene entonces que pedir la memoria ahora con 2 espacios, con 2 ranuras, y hacer la copia del 5 que estaba en el viejo en la nueva. Y insertar en la ranura que le quedó disponible el nuevo elemento. Actualiza el max, ¿verdad? Lo pone en 2 y ahora sí hace la inserción del nuevo elemento, ¿verdad? En el 1 pone el elemento 4 y actualiza el n a 2. Perfecto también porque tiene 2 elementos, está usando la memoria que tiene que utilizar, 2 elementos. Tercera inserción, toma el estado anterior y quiere insertar el 7, ¿verdad? Entonces dice, n, esto no lo hace porque max no es igual a 0, n es igual a max, sí, son 2 y 2. Crea una nueva tabla ahora con el doble de espacio, entonces 2 por 2, 4. Y ahí empieza a aparecer el espacio no utilizado. Porque siempre va a funcionar doblando la memoria. Entonces, ¿qué hace? Me crea, me pone 4 como máximo, ¿verdad? Y inserta el 7 en la posición 3 o 2, si arrancamos de 0 los vectores, y me queda la última posición disponible. Por lo tanto, en la cuarta inserción no hay crecimiento. ¿Por qué? Porque hay espacio disponible para absorber esa inserción. Cuando se hace la inserción del 8, fue una inserción rápida, porque simplemente fue, que te lo puso el 8 y ya está. Cuando viene en la quinta inserción, sí, porque vuelve a igualarse el n y el max, y entonces crece el doble, ¿verdad? Busca un arreglo de 8 posiciones, copia los 4 que tenía, inserta el quinto y le quedan entonces varios vacíos. ¿Cuántos vacíos? Pues 3, ¿verdad? Ok, puse 4. 3, 4, ajá, tengo que quitar una coma. ¿Lo entienden, verdad? Entonces, en la etapa 2 es la etapa de expansión, es la etapa que se hace cuando se cumple la condición de igualdad en los dos, del número de elementos que tengo y el número de ranuras que tengo, que es la tabla está llena, es decir, todas las posiciones del arreglo están siendo utilizadas, por lo tanto no hay espacio para insertar otro, y entonces se hace. Esa debe ser la operación más pesada, ¿verdad que sí? Todos lo entendemos. ¿Por qué? Porque tiene primero que buscar un espacio
contiguo, completo, que sea del doble del que tiene. No puede perder el que tiene porque están los elementos, porque si no, no funciona la cosa. Y tiene que hacer la copia. Y hacer la copia va a depender del número de elementos que tiene. Entonces, esa va a ser la etapa, se llama de expansión, y a esa nos vamos a referir para hacer el análisis. ¿Cuál es el costo entonces de la y-ésima operación? Si hay espacio disponible, es facilito porque ahí está, simplemente lo insertamos. De lo contrario, ¿cuál es el costo? Entonces el costo va a estar asociado al tamaño, al número de elementos actuales en la tabla, que va a ser I, ¿verdad? Entonces va a depender del número de elementos. En el peor de los casos, luego de n inserciones, se tiene ON como un límite superior no estrecho, tendríamos n cuadrado. Pero entonces, no nos interesa el no estrecho, vamos a tratar de buscar cuál es el que más se aproxima, ¿verdad? El más estrecho al que necesitamos. La y-ésima operación entonces causa la expansión solo cuando i-1 es potencia de 2. Eso es lo que está pasando. Cuando es potencia de 2 ocurre entonces la expansión porque estamos doblando el tamaño. Entonces C sub i va a ser i si i menos 1 es una potencia de 2 y 1 en otro caso. Me disculpan así porque es que no tengo el editor de fórmulas en el Office que me montaron, entonces hago copia del PDF que menos mal que lo tengo. ¿Okay? ¿Por qué hacer eso sin el editor de fórmulas? Pierdo demasiado tiempo. Entonces, según el método agregado, ¿cuál sería la fórmula? Sería la sumatoria desde i igual 1 hasta n de las n operaciones de los costos de cada una, ¿verdad? Y eso es menor o igual que n, que ya vimos que eran ON, más esta sumatoria que es cuando ocurre la expansión. Es decir, la expansión no se hace todo el tiempo, sino solamente cuando el i anterior es potencia de 2. ¿Ok? Eso sería entonces, como cota superior, tendríamos a n más la suma de estas series geométricas, que sería 2n. Y eso es igual a 3n. Entonces, el costo amortizado por cada inserción es 3. Fíjense que en la pila, la inserción pagaba 2. Pagaba por ella y pagaba por la eventual sacada de la pila. Aquí en la tabla dinámica paga. No me adelanto, paga 3. ¿Ok? Ahí dice por qué. Entonces, el costo de cada inserción va a ser, según el método contable, C sub i igual a 3, va a ser 1 por ella, 1 para una eventual expansión, ella está pagando de antemano su copia al nuevo arreglo, y 1 de buena gente, ofrece 1 para aquel que no haya pagado tenerlo ahí. ¿Ok? Es como un pago que hace al TAD de 1 para cualquier otro elemento que lo necesite. Si el más es igual a m, inmediatamente después de una expansión, entonces n es igual a m medio. ¿Por qué? Porque cada vez que yo expando, quiere decir que el estado anterior, antes de la inserción, era igualdad entre n y más, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que dobla el tamaño, pero inserta uno solo. Es decir, que casi la mitad del espacio queda vacío. Por eso es n medio. Cada nueva inserción paga 3. Siempre, ya dije. Luego de las m medio menos 1 inserciones, cada ítem tiene con qué pagar su movimiento. Quiere decir que, bueno, aquí se veía, no sé, si ustedes no lo ven, me dicen, esta es clara, paga por la inserción que están haciendo, paga por la próxima copia que vayan a hacer de él,
cuando se expanda, y paga uno que va a dejar ahí en el TAD. ¿Qué va a pasar? Que si ustedes sacan la cuenta, resulta que la próxima copia ya él la está pagando con eso. Porque siempre va a haber en caja crédito para los nuevos movimientos. Porque siempre se va a expandir N medio. Entonces ese 3 es por algo. Parecido a la pila, pero como está expandiéndose varias veces, aquí vemos entonces, según el método potencial, a lo mejor más gráfico se ve mejor, ¿verdad? Este es el otro método para el análisis amortizado. Tenemos una función potencial para la tabla inmediatamente después de una expansión. Como esto está copiado del libro y yo no usé las mismas variables, pues le puse aquí qué significa eso. El num de t que aparece en el libro va a ser el n que escogimos para la implementación. Lo que pasa es que esa tabla ya yo la tenía hecha. Y el size de t que él lo llama es max. Entonces, en el libro, esta nomenclatura no es un arreglo, sino es el tamaño de ítems, el número de ítems que tiene la tabla T. No es arreglo, ¿ok? Que yo lo puse como N. Y este es el tamaño de memoria o de ranura que tengo en la tabla T, que es el max. Entonces, la función potencial de la tabla va a ser 2 veces su tamaño, el número de ítems que tiene, menos el tamaño de las ranuras. Entonces, num sub i va a ser el número de elementos que tengo luego de la operación y igual para el size sub i y para phi sub i y c sub i. Entonces, el costo amortizado, ¿verdad?, va a ser el costo, la fórmula que ya vimos, el costo actual de la operación, más la función potencial en el estado I menos la función potencial en el estado anterior. ¿Ok? Entonces, si lo colocamos para nuestra tabla, sería el número de elementos que tengo actualmente en ese estado, más 2 veces la función potencial, ¿verdad? Para el estado I sería 2 por num sub i menos size sub i, ¿verdad? Menos el del anterior, que es 2 veces num sub i menos 1 menos size sub i menos 1. Si arreglamos, nos va a quedar entonces que eso es el famoso 3. Es decir, que por la función potencial que escogimos, pues se corresponde con la del método contable. Ajá, y entonces vemos gráficamente, esta es la parte más interesante, cómo crece la tabla, ¿verdad? Cuando es 0 ella se mantiene, cuando viene la primera inserción se dobla, el size es el que está punteadito, ¿verdad? Cómo crece en las potencias de 2. Es decir, aquí creció en 4, ¿verdad? En 2, ¿verdad? Y en 1 también tenía crecimiento. Esa es la etapa inicial. En 4, en 8, en 16, en 32. Y como el número de elementos que es esta, es decir, este es el tamaño de la memoria y este es el número de elementos que tengo. Y como la función potencial entonces se va modificando, ¿verdad? Dependiendo de cuál es el número de elementos que tengo y cuál es el tamaño actual. Entonces se ve clarito que cuando ellos son iguales es que ocurre la expansión. Ese estaba claro, pienso que no hay problema con eso. Ajá, pero eso es solamente la inserción. Nuestro negocio es con el TAD completo, tabla dinámica. Por lo tanto, usted puede insertar y puede eliminar. ¿Qué pasa con las eliminaciones? Entonces, las propiedades de la tabla dinámica es que yo deseo mantener el factor de carga acotado por debajo de una constante. En este caso era la mitad, ¿verdad? Yo expandía cuando necesitaba el doble. El costo amortizado, por lo tanto, el factor de carga era siempre la mitad del tamaño que tenía. El costo amortizado de cada operación agotado por arriba de una constante. Entonces ahora al ingresar al análisis
las eliminaciones, quiere decir que la tabla dinámica debe darse cuenta cuando hay menos elementos del espacio que yo tengo para poderse encoger. Ahí es donde está el problema. Entonces, la primera estrategia es, bueno, si yo cuando inserto me quedo con el doble, crezco siempre doblando el tamaño, pues cuando encoja me quito la mitad también, ¿ok? Sería lo primero que a uno se le ocurre. El problema con eso es que no se conserva el costo amortizado acotado por arriba. Entonces ahí va a ser que nuestro 3 de costo amortizado no va a ser una buena escogencia si encogemos la mitad. ¿Por qué? Eso creo que no lo puse ahí. Para escribir. Porque usted puede hacer cualquier secuencia de operaciones. Quizás usted puede hacer, por ejemplo, en la creación, una inserción. ¿Y cuántas habían? 4. Vamos para atrás a ver. 1, 2, 3, 4, 5, ahí crecía un poco más la regla, ¿ok? En esta, ¿verdad? Y tenía 3 espacios, aquí hay una toma de más, ¿ok? 3 espacios. ¿Qué pasa si usted hace una eliminación y luego inserta otra vez? Y luego hace una eliminación y luego inserta otra vez. ¿Qué pasaría? Estando aquí, usted está en este estado. Si elimina, cae otra vez en que necesita 4 nada más. Entonces usted encoge y quita eso. Y después viene una inserción y vuelve a expandir. Y después viene una eliminación, vuelve a coger. Y entonces, por supuesto que no va a estar acotado, porque ¿cuántas expansiones e inserciones va a hacer usted? Perdón, ¿cuántas expansiones? Acuérdense que el algoritmo, el problema es que esta sección es la más pesada. Entonces, cuando yo digo expansión, significa que usted va a hacer, no va a hacer esta línea nada más, sino que está haciendo todo lo que está ahí en el más, en ese sí. Entonces, cada vez que usted, si usted lo hace al pie de la letra, que cada vez que lo necesite expande, que es lo que está en el algoritmo, y hacemos el algoritmo de eliminación, que cada vez que necesite encogerse, se encoja, pues usted va a estar con esa secuencia. La persona va a decir, por lo que le pasa a esta máquina, yo veo que los tiempos de respuesta no son. Teniendo 5, pues no va a haber mucho problema, pero imagínense que tengo 20.000. Y entonces voy a estar copiando y copiando, porque el encogimiento es disminución del espacio ahora por la mitad. Y vuelvo a copiar lo que tenía en el nuevo. O sea que la complejidad de eso es muy parecida. Al final de cuentas estoy copiando los mismos elementos. En uno copio los que tengo y en el otro también. No, en el otro quito uno. Pero ese uno no va a ser mucho, ¿qué? En el peso que tengo en la tabla. Entonces, profe,